Bueno, esta es la práctica uno, que es la ciencia de datos en Python. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la ciencia de datos. Bueno, esta es, los integrantes de este equipo es Gómez Rodríguez Irving y su servidora Cruz Cruz Brenda. A continuación vamos a mostrar lo que serán la distribución de la ciencia de datos, que va a ser una biblioteca, lo cual se va a llamar Pandas. Esta va a administrar nuestra base de datos, lo cual va a realizar un análisis de distribución de variables, un modelo de regresión de logística, un modelo predictivo y un árbol de decisión. La ciencia de datos en Python está por ser un lenguaje de propósito general. Esto es fácil de aprender y de usar, es flexible, ya que Python nos permite estructurar, limpiar, manipular, buscar, analizar y visualizar datos, y lo hace a través de una librería muy potente como lo es Pandas, lo cual esta herramienta permite llevar a cabo todo su flujo de trabajo de análisis de datos en Python. La ciencia de datos, esta se aplica en empresas privadas, públicas de investigación, salud, financieras, también de educación, aseguradoras, y también se utilizan en la política. Vamos a mostrar nuestra práctica, el funcionamiento y el código. Bueno, vamos a comenzar. Aquí en esta parte lo que va a hacer es importar las bibliotecas, que son las librerías que se van a utilizar. Bueno, que es Pandas, NumPy y Matplotlib. Lo que va a hacer NumPy es calcular lo que serán matemáticos, y la librería de Pandas esta va a leer nuestra base de datos, y la Matplotlib esta nos va a servir para las gráficas que se van a utilizar. Y bueno, aquí se sube lo que es la base de datos. Como vemos aquí, ponemos el nombre para que lea nuestros datos que nosotros tenemos en la base de datos, ¿vale? Bueno, aquí vamos a importarla, y lo que va a hacer es agregarla para que nos pueda importar todos los datos de todas las universidades en el mundo. Aquí están todas las columnas, la institución, el ranking nacional, la calidad de educación en pluralidad, la calidad de la facultad, las publicaciones, las influencias de lo que es el Estado. Aquí se podrá mostrar más. Y bueno, todo esto es lo que conforma nuestra base de datos. Esto es lo que conforma toda nuestra base de datos. Y bueno, aquí nos sirve para que estas columnas tienen registros vacíos, y bueno, como podemos ver, si nosotros ponemos este código, el impact, nos va a hacer que ponga nuestros datos vacíos. Por ejemplo, aquí tiene 200, este registro van a estar vacíos. Entonces, para mostrarlo, nos muestra cuáles son. Y bueno, aquí en esta parte se crea otro método que es para eliminar las columnas de las bases de datos, que es impact, y aquí se muestra que ya no está en la base de datos, lo cual se va a eliminar. Aquí en esta parte de aquí vemos cuáles son los que se van a eliminar.
A continuación nos va a mostrar la gráfica que aquí nos muestra cuáles son los primeros países que van a ser en este caso los primeros 20 que va a ser en esta gráfica en donde hay más escuelas y bueno, en las escuelas que hay mejor ranking de lo que es nuestra base de datos y en esta parte de aquí se va a crear una nueva base de datos que se va a almacenar todas las escuelas que están solamente en Estados Unidos. Aquí se muestran las opciones de base de datos con lo que serán las mismas columnas, pero ahora todos los datos que solamente son o están en Estados Unidos. Y bueno, aquí se crea una lista de lo que son las calificaciones que serán en la institución de Estados Unidos, que pertenecen a Estados Unidos. Por ejemplo, aquí están los nombres y aquí están las calificaciones. Son todas las instituciones, como ya les había dicho, que están en Estados Unidos y sus calificaciones. Aquí abajo también hay una gráfica. Igual esta nos va a mostrar una lista, pero aquí solamente son para las primeras 5 mejores escuelas en Estados Unidos, como Harvard, Princeton, California, que son las mejores instituciones de mejores estados. Y bueno, aquí se cargó la gráfica circular. Como se observa aquí, vienen también las calificaciones de la institución y, como ya lo habíamos mencionado, el nombre de la institución. Bueno, aquí después hay igual una gráfica de barras donde también viene la calificación y el instituto en la que pertenecen las calificaciones de las mejores escuelas de Estados Unidos. Ahora se crea una base de datos nueva, que es en esta parte de aquí, con los mismos datos de las mismas columnas, pero nada más de Stanford y también de Tokio. Bueno, estas son nuevas de base de datos donde se almacenan solo las universidades, como ya lo hemos mencionado, de Tokio. Aquí igual se hace como anteriormente, que son las listas de los años con sus respectivos, que es de Stanford y de Tokio, que muestra el año y las calificaciones. Bueno, se importa otra librería que es Numpy, que es para usar otra tipo de gráfica. Bueno, aquí hay una comparación de las cotizaciones de las universidades de Stanford y de Tokio. Aquí está, donde viene el año y la calificación. Bueno, aquí hay otra. A continuación se va a crear igual una base de datos, pero estas solamente son las universidades de las escuelas de México que se aparecen, son las 5 mejores, que sería, bueno, sería como la de UNAM y la de Poli. Y bueno, esta se crea otra base de datos, pero solamente con igual las escuelas de México, pero aquí solamente van a ser con ciertas columnas que seguimos, que sería cuál es el ranking mundial y la calidad de la educación, de la impermeabilidad y las condiciones y los citados. Bueno, aquí se van a crear otras librerías que es para utilizar otro tipo de gráficas, que en este caso se va a utilizar el mapa de color, como lo vemos a continuación aquí, en donde los colores más cálidos el, desde el 1 así 0.8, 0.6 es donde se relacionan ciertas columnas, que es el ranking mundial, y esto se relaciona, pero también el ranking mundial con las publicaciones, y los colores más fríos son los que menos se relacionan, que tienen menos. Y bueno, aquí también las escuelas de México, en donde se quiere comparar lo que sería el Politécnico con la UNAM, que cuáles serían el nombre de las escuelas aceptados, las calificaciones. También vamos a poder cambiar el índice. Bueno, aquí se va a crear
otra gráfica donde solamente se van a comparar las universidades de México, en este caso, que sería la UNAM y el Politécnico, en donde se compararán los patentes, los citados, y así serían estas nuestras, nuestro desafío de lo que es la ciencia de datos, de lo que fue las universidades del mundo. Y bueno, eso